Hola, ¿qué tal, traders? El video del día de hoy va a ser muy rápido. Tengo que hacerlo urgente porque la caída de Bitcoin fue muy fuerte. Hace años no veía un movimiento tan brusco y hay que ver el resultado de todo esto. Aquí hubieron muchas cuentas que se quemaron, muchas cuentas que perdieron gran parte de su capital, que por culpa de ese movimiento tan abrupto muchos stop loss les habrá cogido una parte y la otra parte pudo haber quedado dentro de la operación. Fue muchas cosas que pasaron en un momento, fueron cuestiones de minutos en los cuales el precio caía y caía, pero hay que ver las razones del por qué ocurre este tipo de cosas. Muchas veces nosotros vemos en el análisis técnico algunos avisos que nos pueden estar indicando que algo puede estar ocurriendo, pero también lo que nos puede estar indicando son algunas noticias o factores en los cuales podemos estar viendo que el mercado se puede estar moviendo muy fuerte por culpa de alguien, por culpa de algún influencer muy pesado, algún ente gubernamental. Son muchos factores y en este caso pues estoy investigando, no vi la noticia y al parecer un personaje muy famoso para todos nosotros en las partes de las inversiones hizo un movimiento muy brusco, el cual él se ve beneficiado, y ya vamos a mostrarles la noticia para que lo vean más a fondo y vean un poquito más el contexto de este tipo de cosas, que ellos en sí solo piensan en sus ganancias, y es normal, es un negocio. Por eso nosotros obviamente tenemos que tener nuestra estrategia, nosotros tenemos que saber cómo actuar ante estos movimientos tan bruscos, pero ellos pueden mover el mercado en cualquier momento, sea tanto en subida como en bajada. Pero entonces estos movimientos fueron muy bestiales y llevaron al punto que muchas personas quemaran su cuenta. Entonces es un video en el cual no va a ser ni siquiera editado, lo voy a subir así enseguida, solamente es para que lo vean. Voy a mostrarles en este momento es el gráfico. Vamos a poner aquí, bueno, perdón, aquí ya tenemos, bueno, esta es la noticia, ¿sí? Vamos a mostrarla primero, la pueden mirar acá en Cointelegraph. Y SpaceX vendió 373 millones en Bitcoin que fueron adquiridos entre el 2021 y 2022. Es decir, son personas o empresas o entes en los cuales llevan años con estos Bitcoin comprados. Puede ser que no los hayan comprado todos de una, obviamente lo pueden estar comprando escalonadamente, impulsando el precio hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que ellos, al tomar ganancias, esto es lo que nosotros llamamos que están tomando liquidez. Es decir, pudieron llevar a un punto en donde ya están en muy buenas ganancias con respecto a la subida de Bitcoin, que ya estamos prácticamente sobre los precios de 28.000, 30.000, 29.000. Esto pudo haber indicado que ya era momento de tomar ganancias, o que en cualquier momento Tesla, que es una de las empresas de Elon Musk, SpaceX o algo, necesita liquidez. Entonces, ¿de dónde van a tomar? Pues tomemos de aquí de Bitcoin. Nos referenciamos a eso es porque el movimiento fue muy brusco y ellos toman sus ganancias común y corriente, se pueden volver a posicionar más abajo para volver a ingresar, volver a comprar, pero ya tomaron sus ganancias, necesitan la liquidez, y así son los negocios. Así sencillamente, aquí ya nos puede estar mostrando que Elon Musk pues prácticamente movió el mercado muy fuerte. En China también pasó algo, tengo que revisar muy bien esa noticia. Parece que un banco, bueno, X, parece muy pesado, también entró en quiebra, entonces también pudo ser parte de este inicio de caída. ¿Por qué hablo de inicio de caída? Porque si nosotros nos vamos al gráfico, esto puede ser el comienzo de una gran caída, ¿ok? Este gran movimiento, que miren nomás el RSI, hace años no lo veía así, estamos en una temporalidad de 4 horas, no lo veía tan abajo. Es decir, eso seguía cayendo y wow, o sea, era impresionante ver el poder que tenía. Estamos ahorita prácticamente sobrevendidos cada activo, y eso puede estar indicando que podríamos tener alguna subida, pero no creo que todavía podamos empezar a tener movimientos al alza como nosotros quisiéramos. Puede ser que estemos teniendo algún mínimo de nuevo y podríamos estar cayendo a precios más abajo. Vamos a mirar acá más atrás. Sobre los 21.000, 22.000, acá en los 23.000 también veo un fuerte soporte a tener en cuenta. Vamos a ponerlo por acá, vamos a subrayarlos para que los tengan presentes. Yo esto todo lo subo en mi canal de Telegram, @Kike Trading Club, para que se puedan unir. Y esta que es la de más abajo, ok, no lo veo
todavía viable de que ya caiga ya. Puede ser que tengamos un movimiento al alza bonito, que haga algo así, se mantenga y pueda estar rompiendo y volviendo a caer sobre estas zonas. Y bueno, ahí ya tendríamos que estar revisando qué está ocurriendo con el gráfico, qué está pasando, cómo se está comportando en cuanto al volumen, en cuanto a los compradores, tendencias, son una infinidad de cosas, ¿ok? Entonces por ahora el precio está volviendo a bajar a las zonas en donde cayó el día de ayer, pero no tan abrupto como pasó aquí. Pero fíjense que si nosotros nos vamos a resaltar esta línea de tendencia, vamos acá a trazarla de esta forma para que la puedan ver mejor. Esta que tenemos acá, uy, perdón, aquí pasó algo, aquí espiché algo que no era. Vamos a poner acá, recuerden que no voy a editar este video, lo vamos a subir así rápido porque lo que quiero es que revisen ustedes mismos con respecto a este análisis que estamos haciendo. Pero fíjense que en cuanto a análisis técnico, traíamos dos líneas de tendencias muy fuertes, esta verde y esta que estoy trazando, en las cuales fueron rotas con mucha presión de vendedores. Es decir, vamos a trazar acá, miren esta vela de ruptura de esta línea de tendencia que traíamos más atrás, la rompió sin piedad y continuó y rompió la siguiente que tenemos acá, que traíamos desde mucho más atrás. Ok, entonces eso ya es un aviso muy importante. Bueno, acá se me borró el RSI, pero bueno, ahorita lo vuelvo a poner. Bueno, quedó en la parte de arriba. Y aquí tuvimos la siguiente ruptura. Pero ¿qué pasa? El mercado avisó. Eso es lo más importante. El mercado, si lo estamos viendo en el momento, puede ser que estuviéramos dormidos, estuviéramos trabajando en otras cosas. El mercado avisó, rompe, confirma y se cae. Ok, entonces miren eso, rompe, confirmó y se fue. O sea, el mercado te dio, y eso estamos en una temporalidad de 4 horas, el mercado te dio mucho tiempo para que te salieras de tu posición, para que pusieras un stop loss cerquita por si seguía cayendo. O sea, el mercado te dio muchas formas de ver el gráfico, ok. Pero en cuanto a lo que es el RSI, que ahorita me quedo en la parte de arriba, ya estamos en una parte muy abajo. Entonces muchas personas no tomaron el short por esa razón, porque dirían, bueno, por el RSI estamos muy abajo como para que se nos fuera a caer más de lo que habíamos visto. Entonces fíjense, el precio aquí arriba, el RSI está muy abajo, son puntos en donde la gente piensa que eso ya va a empezar a subir y continúa su caída. Si el RSI no estuviera tan abajo y otros factores y el volumen y bueno, infinidad de cosas que pues eso lo enseñamos en nuestros cursos y todo eso, esto es una gran entrada en short. Y miren las ganancias tan abruptas que se dieron, no solamente en esta moneda, en muchas monedas ocurrió lo mismo. Pero ¿qué pasa? Dio la confirmación y se fue. Si ustedes no toman pérdidas por esta zona o algo por el estilo, miren la caída tan fuerte que hubiesen evitado. En solo Bitcoin era un promedio de un 10-11% de caída, sin contar la parte de arriba. Entonces, este señor Elon Musk de SpaceX, ok, mueve los mercados. Estén atentos a su Twitter, a páginas como Cointelegraph, que sube muy buenas noticias. Vean noticias constantemente y verán que les va a ayudar a ustedes a tener una mejor perspectiva. Cuando vean algo raro en los gráficos, busquen qué fue lo que ocurrió, sea en las criptos, sea en Forex, con el oro, con lo que sea. Eso les va a ayudar a ustedes a tener una mejor perspectiva y empezar a decir, bueno, hay que tener cuidado porque algo puede estar ocurriendo. Mejor me quedo quieto y espero a ver qué pasa. Espero una mejor configuración y entro. Entonces, mucho cuidado. También hay que estar viendo las noticias, estar viendo los mercados, qué está ocurriendo. Si pasó algo con tal país, eso puede estar afectando el dólar, eso puede estar afectando las criptos, está saliendo una regulación. Infinidad de cosas pueden estar moviendo el mercado. En este caso fue Elon Musk con su empresa SpaceX, en donde vendieron una gran cantidad de bitcoins que son exorbitantes y eso mueve cualquier mercado. Entonces están tomando ganancias, están tomando liquidez, necesitan invertir en otras cosas, necesitan sacar dinero y eso fue lo que movió, lo que acabó con muchas cuentas, acabó con muchas personas y esos son los mercados financieros. Siempre tengan estrategia, por eso les enseño siempre la estrategia, practiquen. Obviamente van a haber pérdidas, es normal que ocurra.
vamos a recuperarnos, vamos a trabajarlos. Yo estoy viendo ya muy buenas oportunidades, apenas está configurando el gráfico, pero ya estoy viendo cosas interesantes que podemos estar aprovechando, que también se las estaré pasando. Entonces, por favor, muy atentos al canal, les estaré subiendo muy buena información para que aprovechen al máximo a mi canal de Telegram como @Kike Trading Club, Kike Pro Trader en Instagram. Igual se los voy a dejar acá en la cajita de comentarios, y si les gustó el video dale like, compártelo y suscríbete para que estés muy atento a toda esta información, porque les voy a traer muy buenas entradas. Y lo importante, les voy a enseñar, que eso es lo más importante para que ustedes lleguen al punto de hacerlo ustedes solos. Un abrazo, traders, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.